Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Oscar TV, el canal de la Unión de Oficiales Castrenses Argentinos. Hoy es el primer programa del año 2021. Contamos con la presencia, como invitado, de un hombre que cuando era niño soñaba ser almirante, pero la vida y la profesión lo llevó por otro rumbo. Fue periodista, o es periodista, y también corresponsal de guerra y escritor. Él es el señor Nicolás Casanseu. Antes de saludarlo a Nicolás Casanseu, le decimos a la audiencia que se suscriba al canal y que nos acompañe todo este año. Vamos a tener muchas entrevistas interesantes. También nos acompaña el magíster Gerardo Andrián. Él es vicepresidente de USCA y es un honor también que nos acompañe en esta entrevista. Nicolás Casanseu, dijimos que era escritor, y entre los libros, algunos de ellos, es A Sangre y Fuego y Mi Pasión por Malvinas, y también El Zar y la Revolución. Esto se lo vamos a preguntar a él. Lo saludamos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por tan generosa presentación, pero honestamente y sin modestia aparte no me considero escritor. Escritores fueron Dostoyevsky, Balzac, Borges. Yo soy un mero periodista, en todo caso investigador, pero no llego a escritor. Y con respecto a lo de almirante, yo lo que soñaba era recuperar las Malvinas cuando era chico, ¿no? Esa aventura romántica que supongo que en esa época alimentábamos muchos argentinos. Entonces por eso imaginaba lo de almirante, porque en la escuela primaria había folletos para el ingreso a la escuela naval militar y ese cuadernillo tenía las fotografías de todos los buques de la Armada en ese momento. Entonces yo volví a mi casa caminando, hojeando una y un millón de veces esas fotos, imaginándome ser el comandante que recuperara las islas. Además, obviamente habían influido mis lecturas de historia o de novelas históricas también, y recordaba aquella frase de Napoleón que decía que todo soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal. Así que bueno, esas eran mis intenciones de niño. Contanos un poco cómo fue que llegaste a Malvinas. Bueno, se dio una conjunción de casualidades extremas, ¿no? Estaba escrito que yo tenía que ir porque yo ni siquiera estaba en el principal canal oficial, en el Canal 7. Yo estaba en ese momento en Canal 11, me había ido de Canal 7 por desavenencias con el productor, y días antes me llama, me propone recontratarme en condiciones que a mí me interesaron. Además extrañaba los viajes porque había viajes en el Canal 7 y en el 11 no los había. Y sin sospechar nada, acepté y tenía que ir el 2 de abril a grabar mi promo de reingreso al noticiero. Y es que ese día, a la mañana, me despierta Víctor Sueiro, mi amigo y colega, y me dice todo enfervorizado que habíamos recuperado las Malvinas. Obviamente una gran felicidad, ¿no? El sueño de toda la vida, y al mismo tiempo una gran frustración porque estaba en mi casa, en chancletas y en pijama, y me lo había perdido. Voy en traje y corbata para grabar mi promo de reingreso y pregunto a quién mandaste, al productor. Dice, no, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque tienen otras funciones, van a cumplir esta y la otra función. Digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, me dijo. Claro, tenía todo fríamente calculado y ahí, traje y corbata nomás, me fui para el sur. En ese momento tenías 34 años, eras civil, nada tenía que ver con las Fuerzas Armadas. O sea que viviste la guerra, la viviste como un soldado, porque, o sea, las balas no distinguen si sos periodista o sos militar en ese momento. Sí, yo en realidad cumplí 34 en Malvinas, un cumpleaños inolvidable, y no, yo no tenía ningún contacto con las Fuerzas Armadas. Había hecho algunas notas con temas militares para la revista 7 Días, donde había estado trabajando antes de entrar a la televisión. Por ejemplo, hice una nota sobre Puerto Belgrano, una nota muy amplia, que también provocó suspicacias. Recordemos que era la época de la guerrilla y cuando vuelvo
me dice el jefe de redacción, ¿qué preguntas hiciste? Porque acá llamaron preguntando que hacías preguntas raras. Bueno, eran preguntas que hace un periodista, ¿no? Menos mal que no hubo ningún atentado en Puerto Belgrano después de mi visita, porque me hubieran ido a buscar. Había caído sospechoso. Había navegado casualmente en esa nota, y tengo las fotos, en un bao. Los baos que después participaron de la recuperación de Malvinas. También había volado en Mirage, de la Fuerza Aérea, para la revista 7 Días, pero fuera de eso no tenía contacto con el mundo militar para nada. Mi primer general lo conocí en Malvinas. Ah, Desde el punto de vista, creo que hay muchos suboficiales que hoy viven, que los podemos comparar con el sargento Cabral o con aquellos héroes que están escritos ya en la historia hace muchos años. Vos que tenés tanta experiencia y que has convivido con ellos, con muchos, contanos alguna historia de alguno que te parece que sí o sí tiene que estar en el bronce, pero que la sociedad argentina tiene que conocerlo de alguna manera. Bueno, son muchos, y justamente en ese rol de sargento Cabral, ¿no? De jugarse por un superior. Está el caso del cabo Baruso, por ejemplo, que al herido teniente primero Echeverría trata de sacarlo de la línea de fuego, tenía 5 balazos y lo defiende hasta a cuchillo, y de alguna manera le salva la vida. Y te cuento que yo estoy por sacar, aunque no pensaba hacerlo, me parecía que 2 libros era suficiente, un tercer libro de Malvinas, porque son tantas las historias desconocidas, potentes, que todavía están dando vueltas por ahí y que casi nadie las conoce, que casi naturalmente me ha llevado a hacer un tercer libro de Malvinas, y un capítulo de ese libro justamente se llama Un Cabral de nuestro tiempo. Y la nota se la dediqué a un suboficial de aviación de ejército, Maguila, le decíamos, Martín San Miguel, que es el que participa del rescate del piloto Arca. La historia de Arca es realmente novelesca, ¿no? Digna de una película en sí misma. Arca ataca el 21 de mayo con sus camaradas a la fragata Ardent, la hunden, pero es alcanzado por fuego enemigo. Logra zafar después de una pelea de perro muy original, porque como él no tenía con qué tirarle al Harrier, le tira con el propio avión, se lo tira varias veces encima hasta que el inglés, o por falta de munición o porque habrá dicho ¿qué hago con este loco?, se va, y Arca quiere aterrizar en Puerto Argentino, pero no tiene tren de aterrizaje, lo convencen a duras penas de que se eyecte, y él cae al mar golpeado, porque la eyección es realmente una trompada terrible, ¿no? Lastimado cae al mar y le mandan un helicóptero y no tiene las fuerzas para subirse, y estos helicópteros eran para transporte de tropa, no tenían el aparejo, no sé, se me escapa ahora la palabra exacta, ¿no? Como para levantar un náufrago. Y ustedes saben que las aguas de Malvinas son muy frías. Arca tenía traje antiexposición, podía aguantar alrededor de 20 minutos en esa agua helada antes de tener un paro cardíaco por el frío, pero era urgente de todas maneras sacarlo. Entonces vuelve a salir un helicópterista, el capitán Svensson, que hace una cosa que es realmente un prodigio de valor y de pericia. Mete el helicóptero en el mar, que además tenía olas bastante grandes, mete los patines en el mar, y Arca aún así solo no podía subirse, no tenía las fuerzas. Y entonces sale este cabo, este suboficial Martín San Miguel, sale del helicóptero y lo agarra del pelo Arca, y así lo van llevando hasta la costa. Se jugó la vida porque Martín San Miguel no tenía traje antiexposición. Si él se caía al agua, duraba 2 minutos. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Como esas, habrás vivido muchas historias, habrás compartido. Cuando terminó la guerra, vos tuviste toda la guerra ya, desde el 2, fuiste un par de veces y volviste volviste al continente y volviste a Malvinas hasta el 23 de abril, y a partir de ahí ya te quedaste en Malvinas hasta finalizar la guerra. Bueno, en realidad el 2 no me dejaron cruzar a Malvinas, crucé el 3, y sí, en abril entraba y salía porque no se podían hacer transmisiones en directo desde Malvinas, porque la tecnología no lo daba en esa época.
y después ya del 23 no salí por miedo a que se cerrara el bloqueo y quedara fuera, y me fui en el último vuelo del Hércules, horas antes de la rendición, la noche del 13 al 14 de junio. Cuando regresaste, te pasó como a todos aquellos combatientes que volvieron al país, donde las mismas Fuerzas Armadas en ese momento, la dictadura, le dieron la espalda de alguna manera, y la sociedad también. Porque somos tan triunfalistas que, como habíamos perdido, consideramos que ya no servían más de alguna manera. Entonces había que recibirlos como héroes, había que taparlos, había que ocultarlos. Y a vos también te pasó de alguna manera. Los medios te sacaron de circulación, volvió la democracia y tampoco te aceptaron porque habías sido parte de Malvinas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentís eso hoy? Han pasado muchos años y hay que digerirlo, ¿no? Pero bueno, siempre recordarlo, es bueno recordarlo. Sí, lo mío fue un coletazo de la desmalvinización, ¿no? El general Nicolaides, Cristino Nicolaides, el nuevo hombre fuerte después de que voltearon a Galtieri, había decretado que Malvinas no existió, había que tapar Malvinas, por eso escondieron a los combatientes cuando volvieron. Y a mí era un poco más difícil de esconderme porque yo había tenido cierta notoriedad aún antes de Malvinas en los medios. Entonces me hacían una opereta de difamación, de calumnia, me dejaron sin trabajo, me hostigaron bastante y aguanté a pie firme todo lo que pude, y recién en el año 90, a raíz de necesitaba mantener a mi familia, Claro. la tercera oferta que me hicieron de trabajar en la televisión hispanoparlante, me fui del país. Me fue muy bien afuera, por supuesto hubiera creído mucho mejor hacer mi carrera en mi país. Obviamente esa campaña de descrédito, de ninguneo que sufrimos todos los que estuvimos en Malvinas tenía que ver con que Malvinas se había convertido de repente, de la noche a la mañana, en una mala palabra. Aquellos que fueron los más triunfalistas, como por ejemplo la revista Gente, la tapa famosa de estamos ganando, seguimos ganando, fue la que en un instante se transformó en la más derrotista, y así la mayoría de los medios. Fue duro, fue muy duro, sobre todo el tema de las calumnias, el tema de estar sin trabajo, el tema de que de repente el teléfono dejaba de sonar y uno le preguntaba a la mujer, le decía, ¿está roto el teléfono? No, no está roto, es que nadie llama. Uno cuando está prohibido se convierte en una serie de leproso, y ahí se ve realmente quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no. Fue una etapa dura, pero bueno, valió la pena, porque yo digo, si me dan la máquina del tiempo y vuelvo al 82, haría exactamente lo mismo, porque el haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble, justa, por esa causa tan limpia, la verdad que no tiene precio, vale cualquier pesar o cualquier persecución. Sí, claro. Lo vamos a incorporar a Gerardo. Gerardo, ¿quieres hacerle alguna pregunta sobre este tema? Sí, sí, en realidad preguntas tengo muchísimas, ¿no? A mí me gustaría que haga una reflexión sobre lo que es el comportamiento humano en esa circunstancia, en esa situación. Mucha gente se toma la libertad o el atrevimiento de opinar sobre algo que realmente no conoce y que no vivió. Entonces dice, yo haría tal cosa, yo haría la otra, o hubieran hecho esto, o hubiesen hecho lo otro. Y en estos tiempos en los medios de comunicación masiva es muy común escuchar todo tipo de expresiones de esta naturaleza por parte de algunos que hablan frente a un micrófono. Esto es así. La guerra desnuda a la gente. Toda situación extrema. Estuvo entrecortado la última parte, sí, pero no sé si entendí bien. La guerra desnuda a la gente. Nadie puede caretear, nadie puede aparentar lo que no es. Si uno ve al ser humano
en su mayor nobleza o en su mayor perfidia y decadencia. Por empezar, no todos los organismos son idénticos ante una situación extrema. Inclusive se ha visto dentro de los propios militares que estudiaron para la guerra y de repente se dieron cuenta que entraban en pánico. Uno no sabe si va a soportar la tensión extrema del peligro hasta que nos suenen las balas. Esto no se puede prever hasta que uno no esté en un combate real. La munición de fogueo no es un indicativo en esto. Y yo he visto leones que de repente se transformaban en corderitos o al revés. Personas que parecían corderitos sacaban pecho y se transformaban en leones. La guerra agudiza la personalidad básica de cada individuo, creo yo. Y así uno puede ver a una buena persona transformarse casi en un santo y a una mala persona en transformarse en un villano. Es muy llamativo esto que terminas de decir, ¿no? Que se caen todas las caretas y que cada uno se muestra como es, más allá de las propias intenciones. Pero al margen de estas miserias humanas, que creo que todos los seres humanos tenemos algo de eso, digamos, aunándome un poco a la pregunta de Rubén, ¿no? Ahora se habla mucho de los chicos de la guerra. Yo que vengo, estoy jubilado como docente de la provincia de Buenos Aires, durante años me ha tocado pelear, discutir, cuando se tocaban estos temas y se daba la imagen de que se los llevaba casi encadenados, o si bien era el cumplimiento de una ley, la del servicio militar obligatorio, ¿no? La imagen que se da lamentablemente en las escuelas, creo yo, que no condice mucho con lo que fue el comportamiento de los soldados. Te vuelvo a repetir, yo no estuve en Malvinas, vos sí que estuviste ahí. A ver, ¿qué tenés para decirle a esos docentes que tienen una distorsionada visión de lo que fueron los soldados en Malvinas? Bueno, lo que yo les diría es que hay que aplicar el sentido crítico, hay que informarse. No hay que repetir las ideas fuerzas falaces que por ahí vienen en muchos casos del enemigo o de gobiernos que tienen intencionalidad ideológica o política, o simplemente de periodistas que siguen la corriente. Esto de los chicos de la guerra es una gran falacia porque da la impresión de que eran solamente aptos para ser llorones y nada más alejado de la realidad de Malvinas. Por empezar, nadie se detiene a pensar que la edad de 18, 19 años es la edad de todos los combatientes de todas las guerras, de toda la historia de la humanidad, y aún mucho más jóvenes. Si vamos a San Martín, Belgrano, etc., bueno, soldados de 14, 15 años, era absolutamente normal. Pero te van a decir en ese caso, claro, pero ahora son otras las generaciones, ahora demoran más en madurar los jóvenes. Bueno, hoy, después de varios gobiernos que de ninguna manera fueron pro-militares, ¿cuál es la condición para ser militar en Argentina? Tener 18 años. Esto es una gran falacia de que el soldado de los 18 años es un chico, es un hombre joven. Y en la Argentina hemos tenido héroes de esa edad absolutamente desconocidos y creo que por algún motivo los tapan porque se caería como un castillo en naipes esta historia de que mandamos chicos a la guerra solamente dignos de lástima. Si se conociera, por ejemplo, el caso del soldado Oscar Ledesma, de 18 años, que abate en un combate leal frente a frente nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses y también tratando de salvarle la vida a 2 soldados del Regimiento 12 en un pozo aledaño que se habían quedado sin munición. Y encima, esta figura, que yo considero emblemática, la del soldado Ledesma, aunque hubo otras, también derrumba otro mito de que todos estaban mal preparados, tenían poco tiempo de preparación. Bueno, el soldado Ledesma tenía 2 meses de preparación porque era clase 63, pero el soldado siempre es el reflejo del jefe. Si el jefe es bueno, el soldado está bien entrenado. Y el jefe del soldado Ledesma era el legendario teniente Roberto Esteves, que cae en el combate de Darwin, y que esos soldados de 18 años los había convertido en un verdadero puño de hierro.
hay muchos ejemplos de soldados de 18 años realmente de una bravura para sacarse el sombrero. Cuento nada más que el caso, por ejemplo, del soldado Miguel Ángel Falcón, que participa de un contraataque, el único que hubo en el Monte Longo, el contraataque del teniente Castañeda, donde quedan después del contraataque aferrados entre las rocas, tiroteándose con los ingleses, y de repente el soldado Falcón sale detrás de la protección de la roca y empieza a tirar desde la cintura con su fal, puteando a los ingleses, hasta que es abatido por una ráfaga de ametralladora, en una muestra de guapesa extraordinaria. Una guapesa que los ingleses nos cuentan que tuvimos y que acá se oculta. Y termino este tema con un testimonio de un suboficial inglés, Len Carver. Eso está grabado en video, además de que se puede encontrar en los diarios ingleses esta historia. Len Carver participa de este combate en Monte London y cuenta que estaban avanzando, era un combate nocturno, cuando de repente de detrás de una roca sale un soldado y dice, ¡hey, hombre! Y empieza a dispararles. Cuenta Len Carver, el suboficial inglés, que el soldado inglés que iba delante de él cae muerto y a él lo hieren en un costado del cuerpo. Según Len Carver, para sacar a ese soldado atrincherado detrás de la roca, tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Tanto tiempo estuvo allí este soldado que hasta los ingleses le inventaron un nombre, le pusieron Peter. Entonces decían, ¿qué? ¿Peter todavía sigue ahí? ¿Pedro sigue ahí? Sáquenlo, ¿qué pasa con Peter? Bueno, esa era la calidad de nuestros soldados de 18 años. Y es una ofensa realmente, un insulto a la inteligencia y un insulto a nuestros veteranos llamarlos chicos de la guerra con esa connotación despreciativa. Con respecto a los jefes, hay que separar lo que fue la conducción política desde lo que fueron los jefes en combate. Vos tuviste la posibilidad de tratar a ambos, porque si bien recuerdo, has entrevistado a Galtieri, creo que en el avión, ¿no? Lo entrevistaste una vez. No, ese fue Gómez Fuentes. Yo nunca entrevisté a Galtieri. Bueno, perdón, pero de alguna manera lo tenía cerca a Menéndez, que era el... Lo entrevisté muchas veces. Lo observé todo el tiempo a Menéndez. Claro, y no era un combatiente, era un general de escritorio. Y hubo otros oficiales que pusieron el cuerpo, que pusieron toda su valentía. Yo lo más que tengo como referente son Robacio, el almirante Robacio, en esa época era capitán y comandante del 5, pero hay muchos oficiales. En tu experiencia, en la convivencia que tuviste allá con ellos, ¿cómo se comportaron? Bueno, es como vos decís, los generales eran aparentemente generales de escritorio, porque se comportaban con una pasividad que yo diría rayana en la traición y además inconcebible, ¿no? En un momento histórico donde se les servía en bandeja la posibilidad de pasar al bronce si se jugaba mínimamente, nunca dieron un orden de ataque ni de contraataque, no se los veía en primera línea, no estaban para alentar a sus soldados no les conocían la cara, sobre todo Menéndez, siempre engominado, peinadito, vestido con un duvet hecho a la medida, calentitos los generales con cocinero y con calefacción en Puerto Argentino, en vez de estar, o por lo menos visitar la línea del frente. Realmente nosotros no perdimos la guerra por los mal llamados chicos de la guerra, los soldados de 18 años, la perdimos por los generales de 50 que nunca se jugaron. Y también hay una cuestión que quizás tenga que ver con la psicología del hombre que va envejeciendo. Siempre los más jóvenes se sienten inmortales y por eso se arriesgan más. Yo he observado que con la edad aparentemente declina esa capacidad de jugarse. Nosotros hasta hacíamos un chiste con mi camarógrafo cuando andábamos por las trincheras diciendo que si encontrábamos a un oficial de mayor grado que teniente primero había que pedir 3 deseos porque era como encontrar un trébol de 4 hojas. Por supuesto no hay que generalizar, hubo mayores como Rico, Vanetta, Castañeto, Betoli que se jugaron, pero en general
por arriba de algunos mayores, había una gran pasividad en los altos mandos, que realmente yo creo que eso es digno de un estudio psicológico, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, del general Parada, que bueno, su actuación fue realmente lamentable porque era el jefe de la guarnición de Darwin y en vez de estar ahí con su guarnición cuando comienza el combate, él dijo que iba a dirigir el combate por teléfono desde Puerto Argentino. Y preguntando sobre él, me cuentan que en la guerra contra la guerrilla en Tucumán, era un tipo que agarraba el fal y se metía en el monte a la cabeza de sus hombres. Entonces en ese momento era valiente. ¿Y por qué dejó de serlo? Yo no encuentro otra explicación que con la edad quizás crece el apego al propio cuero. Pero el hecho es que por un motivo o por el otro, para los altos mandos, esta expresión de "o juremos con gloria morir" del himno nacional fue un sonido hueco. Si me permitís, Rubén, mira, yo te escucho atentamente, Nicolás, vos ya sos una persona adulta como somos todos, ¿no? Y vos sos todo lo contrario, porque con tu trayectoria, con tu trabajo, te estás jugando, no frente a un fusil, no de armas que te están tirando a matar, pero te jugás ante todo, si se quiere, un sistema de poder y le haces frente, a pesar de que de los años ya tenidos, los años vividos, o sea, no tenés miedo, no tenés ese apego porque tu propia vida lo demuestra y hay algo que se ve y que se valora muchísimo, por lo menos nosotros lo valoramos muchísimo, que no entraste en esto que yo considero pernicioso, que es el correctismo político. O sea, lo que decís es muy valiente, ¿no? O sea, en ese sentido, con todo respeto, te digo, ¿no? Disiento con esto que terminás de decir, porque tu caso es totalmente lo contrario. Es absolutamente al revés. Pero no sé, Rubén, si querés preguntar vos o... Preguntarle sobre el libro, sobre el zar. Sí. Mira, después volvemos, vamos y venimos, si te parece, Nicolás. Sí. Primero te voy a pedir para la audiencia que nos expliques brevemente quién fue Alexander Solzhenitsyn, ¿sí? Y segundo, que nos cuentes cómo fue que lo conociste personalmente, porque a vos acá en el libro contás que en 1984 te reuniste con él. Yo que algo sé de Alexander Solzhenitsyn, a mí me emociona muchísimo, porque admiro mucho, te aclaro, yo la única obra completa que leí de él fue Archipiélago Gulag, y después algunos discursos en universidades norteamericanas, y que parece que los hubiese escrito recién porque son atemporales. Bueno, Solzhenitsyn es Premio Nobel de Literatura 1970, es un gran escritor, es un clásico de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo fue un gran luchador contra la maquinaria del Estado totalitario soviético. Solzhenitsyn había participado de la Segunda Guerra Mundial, fue capitán, y en una carta a un camarada en el año 45 critica a Stalin. Directamente es detenido y mandado a un campo de concentración, se enferma de cáncer, sobrevive al campo de concentración, sobrevive al cáncer y, como él decía, Dios me dio esta sobrevida para cumplir una misión. Y él empieza a escribir, ya había escrito en el campo de concentración, memorizando, porque no tenía papel, memorizaba, la verdad, un hombre de unas capacidades increíbles. Y escribe un libro que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es la vida en un día de un simple campesino en el campo de concentración soviético, en esos campos que realmente eran campos de exterminio. Y cuando Nikita Khrushchev hace su juego político de destalinización, porque le convenía dejar escapar un poco de vapor para empoderarse él, coincide con que alguien le acerca, otro escritor, Un día en la vida de Iván Denisovich. Y
le parece al dictador soviético que le puede servir en su campaña y lo permite la publicación. Fue la primera publicación en Rusia sobre los campos de concentración soviéticos, que tiene una repercusión descomunal. Solzhenitsyn sigue escribiendo cada vez con mayor filo, porque yo hablando con él, y creo que está en alguna de sus obras, él me decía que sus libros, sus discursos, sus cuentos, sus novelas, son como unidades de combate, batallones, regimientos, secciones, compañías. Y él las va moviendo estratégicamente. Él fue un estratega porque él solo se enfrentaba con el poderosísimo Leviatán soviético que no le costaba nada aplastarlo. Entonces él iba moviendo sus piezas y mostrando de a poco su juego. Y esto también confundió mucho a Occidente, porque cuando apareció un día en la vida de Iván Denisovich decían, bueno, este no es stalinista, pero este es un leninista de los puros. Después él publica una parte de su obra Cumbre sobre la Revolución que se llama Lenin en Zurich, donde destruye a Lenin, y dice, bueno, este no será leninista, pero debe ser un socialista de los buenos. Y cuando él sale a atacar al socialismo, bueno, dicen, este no debe ser socialista, pero este es un demócrata liberal, como nosotros, por ejemplo, los norteamericanos. Pero cuando después lo exilian de Rusia y él llega a Estados Unidos y da un discurso en Harvard donde critica la cobardía de Occidente, bueno, ahí empiezan a decir, este es realmente un ayatollah Khomeini, este es un extrema derecha, este es un facho. Bueno, él va mostrando su juego de a poco. En el año 70 le dan el premio Nobel y eso es lo que impide que la Unión Soviética lo mate. Le hicieron varios atentados con venenos, ustedes saben que la Unión Soviética es un arma bastante usada, sobre todo ahora por Putin, pero él sobrevive a eso y él estaba escribiendo Archipiélago Gulag, todavía era un secreto, pero a una de las personas que guardaba ese manuscrito, se lo toman el manuscrito una mujer, y entonces la única manera en ese momento de que poder tener una especie de seguro de vida para él era hacerlo publicar en Occidente. Y él ordena que se publique en París. Bueno, esto fue un golpe terrible para la Unión Soviética porque ponía al desnudo el sistema de campos de concentración, de esos campos de exterminio, y a Solzhenitsyn lo expulsan de la Unión Soviética. Cuando lo expulsan, el primero se radica en Suiza y después, como en Suiza vivía en una ciudad donde todo el mundo pasaba y le tocaba el timbre, él se va al medio de la nada, en el estado de Vermont, en la frontera de Canadá, para poder seguir creando, porque reitero, Dios le había dado una sobrevida para cumplir esa misión de escribir. Y yo, como soy de origen ruso y siempre me interesó la política y la historia rusa, desde muy joven participé de la dirección de un diario del exilio político ruso que se edita en Buenos Aires y que sigo manejando yo después de muchas décadas ya. Y entonces obviamente, cuando salió el libro, el primer libro de Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, yo reconocí en él a alguien nuestro. Yo nunca pensé que era un leninista no stalinista. Yo sentí que era un ruso de los tradicionales y no me equivoqué, afortunadamente. Le escribí a Solzhenitsyn, contestó, empezó a mandar cosas para publicar en este pequeño periódico y yo cada vez que yo le pedía una entrevista, porque yo viajaba cubriendo eventos en el exterior y quería obviamente conocerlo, hacer una entrevista, él me contestaba otros tópicos de mis cartas, pero no contestaba lo de la entrevista. Y un día del año 84, cuando me invitan a hacer un periplo periodístico por Extremo Oriente, yo le escribo, camino a Nueva York, le escribo de que no quiero una entrevista, quiero 3 minutos con él, aunque sea, sin entrevista. Le mando la carta desde Nueva York, me voy a Extremo Oriente y cuando vuelvo, mi tío, que yo había dejado la dirección de mi tío, me dice que llamó la mujer de Solzhenitsyn y que me espera al día siguiente en Vermont, ahí en la frontera con Canadá. Imagínense la emoción, ¿no? Yo me enteré de esto por teléfono desde el aeropuerto Kennedy y lloré todo el camino hasta la casa de mi tío porque no lo podía creer. Era mi ídolo, mi héroe, y me iba a recibir. Y bueno, fui al día siguiente a su casa ahí perdido en el medio de la nada, me tomé 2 aviones y estuve con él 3 horas enteras. Bueno, entre muchas otras emociones muy fuertes,
me encontré con que él tenía sobre su escritorio de trabajo pilas de 2 periódicos. Uno del exilio ruso que se editaba en París y el otro mi periódico. Y además me hacía preguntas sobre mi periódico, o sea que lo leía, estaba al tanto. Y bueno, y ahí me confirma él y la mujer que él en realidad es monárquico tradicionalista ruso, o sea, está en la corriente de los 1000 años de la monarquía rusa, cosa que no llegó en ese momento a poner en evidencia porque obviamente él se cuidaba y manejaba sus divisiones y regimientos de una manera estratégica y creía que en ese momento no le correspondía mostrar todas las cartas. Pero él, por ejemplo, le mandaba dinero a este periódico que yo dirijo, que es un periódico monárquico, mandaba dinero, mandaba comentarios, mandaba recomendaciones, y realmente tengo una correspondencia bastante nutrida con él que algún día habré de publicar. Muy interesante, es fundamental esto, saber esta historia para adentrarse más. Lo muestro a la audiencia, ¿no? La tapa del libro es excelente. Cuando yo lo leí, a mí me empezó a aclarar un montón de interrogantes que tuve durante toda mi vida y que obviamente algunos libros he leído y nunca encontraba una respuesta satisfactoria a algunos interrogantes que tenía. Inclusive hace unos días atrás con mi hija miramos la película, la vieja película del año 65, El Doctor Zhivago, ¿no? Porque sé que es lo más próximo que mi hija va a ver sobre la revolución bolchevique. Que obviamente, corregime si estoy equivocado, no tiene mucho que ver con lo que realmente pasó porque está muy retaseado. Obviamente es cinematográfico el tema. Primero quiero aclarar a la audiencia que es impresionante. La mayoría de las fuentes que vos citás en tu libro están todas en ruso, por lo cual deduzco que hablas perfectamente el ruso. Y tenés otra parte menor que es en inglés. Mejor que el castellano, habla el ruso, sí. Sí, sin ninguna duda. Aparte, además, en la cantidad de detalles, por ejemplo, ya en las primeras páginas, cuando pones unos datos que son impresionantes, la cantidad de ferrocarriles que se hizo durante el imperio de los zares y cómo disminuyó. O sea, el tendido de ferrocarriles, una vez implantada el Soviet, o sea, cuando era la Unión Soviética, disminuyó al 16%. Y esto fue un motivo también que mi paso va por la universidad y por algunos lugares académicos, que era de permanente confrontación. Por dos motivos. Primero y principal, que muy lamentablemente el 90% de los gremios docentes en Argentina están cooptados por la izquierda, muy lamentablemente, con las consecuencias que están a la vista. Y segundo, bueno, a mí me faltaban datos, no tenía cómo defender, pero una de las cosas que decían, y que acá está muy bien detallado en este libro, ellos sostienen que gracias a Stalin se desarrolló la industria, se desarrolló la ciencia y la técnica, y que el nivel de vida de los obreros, acá lo demostrás también excelentemente, como el zar Nicolás II, por ejemplo, abolió días de servidumbre y otros beneficios importantísimos, como el hecho de las 8 horas de trabajo, y el tema del trabajo de menores de edad, etcétera, etcétera, que tira por tierra lo que se ha, y que todavía el consciente colectivo cree que es cierto. Por eso este libro es, te vuelvo a repetir, para mí es un libro, va a ser un libro de cabecera y lo voy a releer varias veces porque obviamente lo voy a utilizar como ya lo estoy utilizando, ¿no? Con respecto a esto, te pediría algunas reflexiones al margen de los datos pintorescos que das de la actuación que tuvo, por ejemplo, tu bisabuelo, tu bisabuela, un tío tuyo, que fue oficial del Ejército Blanco. ¿Por qué nos contás un poco esto para contrarrestar la imagen que a través de la cinematografía y la falta de bibliografía a muchos les hace creer que el zar era una persona mala, que le encantaba maltratar a los pobres, esclavizarlos, y después vinieron los buenitos rojos que hicieron todo lo contrario?
pasó lo que siempre pasa, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Y los vencedores, por supuesto, tienen que tachar aquello que vencieron para justificar el gobierno que tienen en ese momento. Hubo una leyenda negra sobre el zarismo en Rusia porque justamente había que mostrar todo negro para justificar inclusive después todo lo que vino. Es una cosa que se repite, ¿no? Vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que hacer esto y lo otro porque lo anterior. Y los datos puros y duros contradicen eso. Por ejemplo, todo el mundo está convencido de que la carrera del cosmos fue posible solamente gracias al gobierno soviético. En este libro demuestro que las bases de la carrera por el cosmos la empezaron a atender los científicos de la Rusia de los zares, como tantas otras cosas, como los principios de los estudios para desarrollar energía nuclear, como inclusive una cosa que parece frívola, pero el cine le debe muchísimo al desarrollo que tuvo en Rusia, y desde el punto de vista también de las libertades, porque se ha pintado esto como un régimen opresivo, el del zar, y nada más lejano a la realidad. En la Rusia del zar Nicolás II había un parlamento llamado Duma, donde estaban representados 16 partidos políticos distintos, incluido el bolchevique. En Rusia, a partir de 1912, se editaba legalmente el diario bolchevique comunista Pravda, que en el 14 sí fue clausurado porque hacía propaganda derrotista y en medio de una guerra no se podía permitir eso. Pero, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx, cuando se editó en Alemania, ¿cuál fue el primer país que lo tradujo y se publicó después de Alemania? En la Rusia zarista. Había realmente libertades que algunos historiadores consideran que eran excesivas y que llevaron finalmente al colapso. Pero el colapso no se debió a la izquierda. La revolución de 1917 fue un trueno en medio de un día diáfano. Esta es una expresión de uno de los revolucionarios. Hasta ahí una frase de Lenin que decía, bueno, nosotros ya no podremos hacer la revolución, pero seguramente nuestros hijos la van a poder hacer. Y el trabajo sucio de voltear a la monarquía no lo hicieron los comunistas, lo hicieron los nobles y los altos mandos militares que conspiraron contra el zar, porque la gente no tiene claro de que en 1917 no hubo dos revoluciones, no hubo una revolución, hubo dos revoluciones. La de febrero, que fue la revolución, digamos, socialdemócrata liberal, y después la de los comunistas. Cuando en la conjura de la alta nobleza, incluidos los parientes del zar, los grandes duques y el generalato, le arrancan la abdicación al zar, primero habiéndolo aislado, desinformado, y toma el poder un grupo de intelectuales, profesores, teoréticos, ideólogos, en su mayoría masones, ellos mismos reconocen que han sido masones, no saben mantener el poder. Empieza el caos de esos 7 meses del gobierno provisional que empieza en febrero, y los comunistas bien organizados, que no eran más que 5.000, pero 5.000 revolucionarios profesionales pueden hacer esto, les toman el poder, toman el famoso Palacio de Invierno, estas imágenes del Palacio de Invierno, la gente se confunde, como los comunistas toman el palacio, piensan que es el Palacio del Zar, no, era la sede del gobierno provisional liberal demócrata de esa época. Y el propio Lenin dice, el poder estaba tirado en el suelo y lo único que tuvimos que hacer fue recogerlo. Es impresionante. Esto es interesante. ¿Por qué tocamos este tema? ¿No? Porque después te vamos a pedir que nos cuentes qué tuvo que ver la Unión Soviética y la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero es importante tocar, perdón, tocar un poco este tema. Tiene pasajes sumamente enriquecedores, ¿no? Pero vos acá, casi al final del libro, decís, es que las revoluciones nunca las hacen quienes experimentan estrecheces económicas, sino en general los burgueses de familias acomodadas. Baste citar el caso del Che Guevara o de los terroristas montoneros en la Argentina. Es increíble, con lo cual yo, a medida que iba leyendo, esto me iba pasando por la cabeza y lo encuentro al final. Bueno, eso es así.
inclusive pasó en la Revolución Francesa, no fueron los pobres, los hambrientos, los que hicieron la revolución, porque la persona que tiene hambre generalmente está demasiado preocupada en la supervivencia, no puede estar en complots, en tratar de tirar un gobierno. Pasa que al contrario, paradójicamente, cuando se está desarrollando un país, las expectativas de mejora rápida son muy grandes y se genera una impaciencia, y entonces no se espera la evolución, el camino evolutivo para llegar a un mayor bienestar, y se lo quiere apresurar con una revolución. Y eso es lo que pasó tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Rusa, por supuesto con matices, con diferencias. Rubén. Sí, volviendo un poco a Malvinas, Nicolás, ¿cómo ves la situación del Reino Unido de Gran Bretaña con la salida del Brexit y si eso puede cambiar algo y favorecer de alguna manera a Argentina? No, indudablemente, es que Inglaterra está en un periodo de decadencia desde muchos puntos de vista, y está en un proceso también de aislamiento. Esto de irse del Brexit, que parece una locura, bueno, es consecuencia de esa tendencia del electorado inglés inclusive de aislarse. Han salido del Brexit, de alguna manera en los hechos están saliendo de la NATO. Por ejemplo, las fuerzas que hay en Medio Oriente apoyando supuestamente a los Estados Unidos son más bien simbólicas. Inglaterra ha reducido su ejército a la cantidad de 55.000 hombres, que es lo mismo que tenía ya por el año 1750. En las últimas campañas electorales en Gran Bretaña, ninguno de los candidatos habla de política internacional. Los ingleses están hartos de involucramientos externos, se están desgajando internamente. Obviamente Irlanda quiere la independencia, Escocia quiere la independencia, pero sobre todo hay un fenómeno de declinación demográfica que es el más peligroso para los ingleses, porque no se reproducen y están invadidos por musulmanes y por africanos provenientes de sus antiguas colonias, que se reproducen realmente como conejos, y se llega a la paradoja, por ejemplo, de que el alcalde actual de Londres y de otras ciudades importantes de Inglaterra es musulmán. Hay otro dato muy significativo, y es que el nombre con que la mayoría de los niños ingleses en los últimos años ha sido registrado en los registros civiles de Inglaterra no es Johnny ni Tommy, sino Muhammad. Esto da la idea de que Inglaterra camina hacia una implosión demográfica. Y esto, por supuesto, este aislamiento de Inglaterra al lado de esta tendencia a la implosión demográfica, obviamente nos favorece, porque cuando esta explosión se haga realidad, va a ser muy difícil que intenten mantener una colonia a 14.000 kilómetros de distancia. Pero, digamos, el quid pro quo es que esto nos va a beneficiar si nosotros estamos, no de rodillas, sino parados, si nosotros estamos en condiciones de aprovechar esa oportunidad en que Malvinas puede caer como una fruta madura en nuestras manos sin siquiera tirar un tiro, porque si nosotros seguimos en el estado de decadencia y de dispersión en el que nos encontramos, obviamente esto no va a ser posible. Por eso, para recuperar Malvinas, primero tenemos que recuperar al país. Algunos piensan que esta ida de Gran Bretaña de la Unión Europea es volver al sueño colonialista, ¿no? Pero es un sueño, exactamente por lo que comentás vos. Yo creo que la Unión Europea le va a dar la espalda en aquellos territorios que tiene ocupado el Reino Unido, como Malvinas, como Gibraltar. Se supone que esto va a cambiar a partir de ahora, la posición de Europa con respecto al Reino Unido. ¿Lo ves así? Sí, por supuesto, se le pone mucho más complicado todo, se le pone mucho más complicado desde ya, e inclusive ya no considera la Unión Europea Malvinas como territorio de la Unión Europea. Ya han quedado afuera en eso, y esto es muy importante. Y hay también hace poco una resolución sobre las Islas Mauricio, que es otra colonia británica, que sienta un precedente también para la Argentina. Pero tenemos que tener en claro
de que una diplomacia de un país de rodillas no lleva a ningún lado. El mundo de la realpolitik sigue siendo el mundo de la fuerza. Nadie escucha a un país que no tiene fuerzas armadas como somos nosotros. Las fuerzas armadas son justamente para servir de factor de disuasión. Y nosotros tenemos cero poder de disuasión. Eso lo decía Federico el Grande de Prusia. Una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Nadie nos va a tomar en serio mientras nosotros sigamos sin aviones, sin barcos. Lamentablemente, en la diplomacia hay que mostrar los dientes. Sin eso no hay resultado. Nadie va a conceder nada graciosamente. Inglaterra se ha retirado de los lugares donde se ha retirado porque le mostraron los dientes. Y nosotros hubiéramos podido mostrarle los dientes, por ejemplo, en un proyecto que iba a ser muy exitoso en la Argentina, que es el desarrollo del misil Cóndor 2, hecho por un gran científico de la Fuerza Aérea, el Comodoro Guerrero, y lo desactivaron y lo desmantelaron. Pero si nosotros tuviéramos ese misil que tenía capacidad de llegar a las Islas Malvinas, yo no digo dispararlo, pero el solo hecho de tenerlo, nos hubieran escuchado más. Lo mismo que si hubiéramos desarrollado armas nucleares, no para usarlas, sino como efecto de disuasión, también en ese caso nos hubieran escuchado. Desde lo político, ¿ves la dirigencia política argentina que está pensando en estas cosas, está analizando recuperar Malvinas de alguna manera? O sea, mi visión es que con un canciller que no sabía hablar inglés, que es ingeniero agrónomo, me parece que desde lo diplomático vamos mal. Desde lo militar no tenemos nada. Y desde la conciencia ciudadana, me parece que no estamos convencidos de si queremos tener Malvinas. No, yo creo que el pueblo sigue pensando de que es la única causa nacional. Si se hace una encuesta, yo estoy seguro que el 90% de la población o más va a decir que Malvinas tiene que ser reintegrada al territorio nacional. Pero por supuesto nos falla una vez más la dirigencia, que está enfrascada en esta suerte de supuesta política de seducción a los isleños, que siempre fracasó. Los militares del proceso quisieron seducir a los isleños instalándoles televisores de color. Después el canciller de Itera de Menem les mandaba ositos Winnie Pooh. Macri quería abrir comunicación aérea. Todo a cambio de nada. Eso no sirve de absolutamente nada. Los kelpers no quieren estar con nosotros, no tienen derecho a la independencia, porque el principio de autodeterminación de los pueblos se refiere justamente a los pueblos, y los kelpers son una población. Pero mientras nosotros no tengamos ningún mecanismo de presión, lo diplomático va a ser mera cháchara, no lo va a llevar a ningún lado. Bien. Vos en un momento fuiste maltratado, como decíamos, después el ejército te reconoció, hace muy pocos años, ¿no? Y te dio una medalla y demás. Sí, tuve una medalla. Lamentablemente, quien me la concedió fue una persona que después se mostró como realmente un Judas, ¿no? Que fue el general Balsa. Yo hasta estuve a punto de devolver la medalla, pero me convencieron veteranos de Malvinas y gente que yo admiro y respeto de que la condecoración no la da un general X, sino que la da el ejército. Y por eso la conservé. Pero fue realmente lamentable ver a un general de la nación convertido en un saltimbanqui que primero elogiaba y le chupaba las medias a Videla. Hay cartas muy claritas al respecto. Después fue alfonsinista, después fue menemista, después fue kirchnerista, y seguro que fue a golpear las puertas de Macri también. Si no está con ellos es porque no se los abrieron en su momento. El tema de las condecoraciones, obviamente, en ese momento fue muy placentero para mí, por supuesto, porque era como una reivindicación después de todas las pestes que se hablaron de mí. Pero en general el tema de las condecoraciones es en muchos casos una lotería, en muchos casos se otorgan sin suficiente mérito e inclusive
se le otorga a gente que tiene deméritos, y es fuente de muchas injusticias el tema de las condecoraciones, particularmente en el tema Malvinas. Contanos un poquito, yo te he escuchado en otras entrevistas, creo, el tema de la relación Galtieri-Alfonsín. Galtieri-Alfonsín compartieron una camada del Liceo Militar, donde también estaban Anaya, y también estaban Anaya, Alfonsín, Arguindegui y Galtieri. Y lo que se cuenta es que Galtieri molestaba a Raúl Alfonsín, que era el típico gordito gilún que generalmente se verduguea en los establecimientos educativos, y Arguindegui era el que lo defendía. Y esa relación de amor-odio siguió toda la vida. Cuando meten presos a los generales por violaciones de derechos humanos y en general a muchísimos militares, meten presos a todos menos a Arguindegui, que nunca lo molestaron. Y Arguindegui era el ministro de Interior de Videla, con lo cual era el responsable número 1 de la seguridad de las personas, por ende el responsable número 1 de las desapariciones, y nunca lo tocaron porque era amigo personal de Alfonsín. De hecho, se da con respecto a Galtieri lo contrario, esa bronca que se tenían desde chicos trascendió al extremo de que Alfonsín odiaba todo lo que tuviera que ver con Galtieri y por lo tanto con Malvinas. El odio feroz que tenía a Galtieri se trasladó a la causa Malvinas, porque supongo que Alfonsín sabía de que mal o bien un pie de página por la guerra de Malvinas en el futuro Galtieri iba a tener, y eso parece ser absolutamente insoportable para él. Recordemos que Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín quiso enterrar el 2 de abril y, justicia poética, el 2 de abril terminó enterrándolo a él, porque Alfonsín lo enterraron el 2 de abril. Pero Alfonsín hizo cosas terribles, como por ejemplo dar la orden de que saquen los restos del héroe primero de Malvinas, el capitán Yaquino, del panteón que tenía en Punta Alta, y tiraran esos restos en un lugar espantoso, en un rincón de un cementerio de Mar del Plata. Alfonsín, cuando las incipientes organizaciones de veteranos fueron a pedirle ayuda porque habían sido abandonados por el gobierno de Alfonsín, no se le había dicho, no se le había dado ningún apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, no se le daba trabajo, nada. Cuando fueron a hablarlo a Alfonsín, la respuesta de Alfonsín fue inhumana. Dijo, pídanle ayuda a aquellos que los mandaron a la guerra. Se abrió totalmente de piernas. Y bueno, de alguna manera ese odio a Malvinas también me alcanzó a mí, aunque yo nunca conocí a Alfonsín ni nunca le hice nada, pero cuando a mí me prohíben en el retorno de la democracia, porque me había contratado el nuevo gerente de ATC, Miguel Ángel Merellano, un locutor veterano de barba blanca, parecido a Hemingway, me convoca para hacer un programa periodístico y al día siguiente la noticia sale en Clarín y me dice Merellano, mira, te prohibieron, mejor no patalees, porque es peor, pero te prohibieron. ¿Quién me prohibió? El secretario de Cultura. Voy a verlo al secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, me recibe con el subsecretario de Cultura, Marcos Aguinis, para mayor vergüenza, 2 escritores, y me dicen que sí, efectivamente yo no tengo derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas, que además es un honor que me excede. La cara de Malvinas son los héroes que hundían buques, los muertos en combate, yo lejos estoy de ser la cara de Malvinas, pero para ellos era un demérito. Entonces le digo, ¿y quién dio la orden? Y entonces me contesta Gorostiza, ¿qué importa si la orden la dio Trócoli o Alfonsín? Nosotros estamos de acuerdo. Y años más tarde, en una entrevista que le da el empresario Eduardo Ornequian a la revista de noticias, Ornequian me había dado trabajo por un tiempo en Cablevisión en aquella época, cuenta Ornequian que cuando él me contrató, se contacta con Alfonsín y le recrimina haber contratado a ese facho. O sea, Alfonsín estaba empeñado en que yo no pudiera alimentar a mi familia solamente porque odiaba todo lo que tuviera que ver con Malvinas. Y esos son los hombres defensores de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? ¿Cómo se entiende? Pero bueno. Última pregunta, Gerardo, ¿puede ser? Sí, en realidad son 2 preguntas, Nicolás. La primera de ellas, a ver, según tu opinión,
¿dónde está el origen o los orígenes de la Guerra de Malvinas de 1982? Y la segunda pregunta es, ¿qué tuvo que ver la Unión Soviética con la Guerra de Malvinas? Si es que tuvo que ver algo. Bueno, la primera pregunta es clave porque se nos ha metido en la cabeza que nosotros fuimos los invasores, los agresores, y eso es totalmente falso. La guerra de Malvinas la buscó y la provocó Inglaterra, porque necesitaba, por razones geopolíticas, geoestratégicas, junto con sus aliados, montar esa famosa fortaleza Falkland en Malvinas. Y lo políticamente correcto era una guerra de defensa, buscar lo que en diplomacia se llama el casus belli. Son países que planifican a muchas décadas en adelante y querían controlar el petróleo que se sabe hay en demasía alrededor de Malvinas, controlar el cruce paso interoceánico y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Entonces necesitaba una provocación argentina para venir y montar esa fortaleza. Esto lo ha dicho en conferencias Frondizi, esto del guiño transmitido a través del Pentágono a Galtieri, lo dice también el Tata Joffre. Hay muchos indicios de que esto fue exactamente así. Cayeron en una trampa como chorlitos los integrantes de la Junta Militar porque evidentemente no habían leído suficiente historia y eran susceptibles a los halagos. Galtieri estaba ayudando a Estados Unidos en Latinoamérica, en Centroamérica más precisamente. Los generales del Pentágono lo halagaban, el general majestuoso, y creía que le debían algo. Entonces, la cuestión era que le hicieron este famoso guiño de que se podía hacer un tope y me voy, que fue lo único planificado el 2 de abril, y que después se negociaba, repartía el petróleo, etc. Pero hay un libro, por ejemplo, de Mariano Bartolomé, que estudia en detalle en cuánto tiempo se armó esa flota de 114 buques ingleses y destruye esta supuesta información de que en 2 días o una semana, ¿cómo se transforma un buque turístico en un portahelicópteros, un buque comercial en un buque hospital? De Son ninguna meses de manera trabajo. se venía planeando desde antes. Eh, lo que los ingleses calcularon mal es la reacción, por ejemplo, de la aviación argentina. El 2 de abril sabían que iba a acontecer porque lo habían impulsado ellos. Lo que no pudieron prever la reacción, por ejemplo, de la aviación argentina, que les diezmó la flota. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, estábamos en la Guerra Fría, había estos dos bloques, el Pacto de Varsovia y la OTAN, y entonces si la OTAN entraba en guerra en la Argentina, parecía casi lógico que el Pacto de Varsovia se pusiera de nuestro lado, pero la oferta de ayuda del Pacto de Varsovia sobre la Unión Soviética a la Argentina realmente existió, pero los generales del proceso tuvieron el buen tino de rechazarla, porque, así hablando un poco a grosso modo, Malvinas sería Argentina, pero Argentina sería soviética. Nadie iba a apoyar a la Argentina sin cobrar un precio exorbitante por ello. De hecho, una de las condiciones que ponía la Unión Soviética para apoyar a la Argentina era que los oficiales argentinos fueran a formarse a Moscú. Formarse significa, bueno, a ser adoctrinados en Moscú. Y esto, bueno, fue evitado por las convicciones anticomunistas de Galtieri. Y yo le pregunté a Lami Dosso si hubo, a pesar de eso, algún tipo de ayuda de la Unión Soviética, la única vez que yo me encontré con él, y Lami Dosso me dijo que solo una vez aceptaron los argentinos la colaboración soviética y fue cuando fue la misión del Invencible para plotear al portaaviones y que en ninguna otra oportunidad se aceptó ayuda soviética. Bien. Bueno, por una cuestión de tiempo, Gerardo, si tenés alguna breve más, si no, lo vamos a... Sí, es que lo que sabe Nicolás Casanseu es impresionante, es impresionante. Yo te pregunto, Nicolás, si te podemos invitar para seguir tratando temas que son de tu dominio.
que tenga que ver un poco con esta visión global del mundo, porque para entender un poco lo que nos sucede en casa hay que entender un poco lo que está pasando afuera, ¿no? Y de eso hay mucha desinformación y mucho desconcierto, y lamentablemente los grandes medios de comunicación social lo único que hacen es distorsionar las cosas, desinformar, no satisfacen, digamos, ante la demanda y la gran necesidad que tenemos los ciudadanos de información en este sentido, que vos, o sea, una vez más demostraste que sos un excelente profesional, que sabés muchísimo y que además estás muy documentado. Eso habla de tu seriedad profesional, tu seriedad académica. Entonces, la última pregunta es esa, si podemos en algún momento contar de vuelta con vos para que nos aclares algunos puntos con respecto a esto, vos como profesional del periodismo, aclararnos qué es lo que está aconteciendo a nivel mundial como para poder interpretar un poco lo que nos pasa acá. Bueno, honestamente no creo que doy la talla de analista internacional, pero en lo que pueda ser útil, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias, Nicolás, de todo corazón, muchas gracias. Y mira, el libro El zar y la revolución, igual que los otros, excelente, excelente libro y que modestamente recomiendo. Es un libro sumamente importante porque nos va a abrir nos va a cerrar muchos interrogantes, que así como yo lo tenía en el mundo de la academia, los que quieren interiorizarse y saber un poco más, acá tienen un excelente material para abordar algo que no se estudia como se debería estudiar y que es origen y fuente de todo el devenir del siglo XX, ¿no? Por mi parte, nada más y muchísimas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes por tanta generosidad y amabilidad. Y hasta cualquier momento. Gracias, ha sido un placer. Pero antes de dejarte, quiero decirte si tenés algún mensaje para los jóvenes, como hombre que has vivido mucho. Bueno, primero y fundamental, que pongan todo en duda. Nosotros los argentinos, que nos consideramos los más vivos del planeta, somos los que nos compramos los mayores buzones, y así nos va. Entonces yo lo primero que le diría a los jóvenes, honestamente un consejo, sométanlo todo a la duda. Para creer está la iglesia. Fuera de la iglesia no hay que creer en nada. Hay que someterlo a la duda y al sentido común y tratar de ir a las fuentes y contrastarlo. Se van a hablar de muchas decepciones en la vida, no solo en cuanto a política o a historia, sino también hasta en las relaciones personales. Y además, bueno, decirles que la felicidad no está en buscar el bienestar propio, la felicidad está en buscar el bienestar de los demás. Yo creo, estoy absolutamente convencido que la felicidad nace cuando uno se empeña en servir a algo que a uno le excede y que no espera nada a cambio. Muchísimas gracias. Te pregunto, ¿estás dando conferencias? ¿Estás yendo al interior? Ahora supongo que está todo suspendido, pero ese tipo de reuniones, charlas que estás dando, ¿lo estás haciendo en este momento o no? No, presenciales no, por el tema de la peste todo se ha suspendido, pero doy charlas así por Zoom. ¿Y cuándo sale el último libro? Bueno, si Dios quiere, para el 2 de abril va a estar el último, tercero definitivo, porque yo tenía otros planes para hacer otros libros y bueno, este se impuso de prepo. Para el 2 de abril, si Dios quiere, va a estar. Te vamos a invitar para que lo conversemos y lo cuente. Te agradecemos mucho, Nicolás. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Chao. Chao.